Entonces, hoy nos encontramos en este nuevo espacio con Joana y con Lady, donde vamos a hablar de las mejores prácticas para proyectos de segmentación SagriLab. Quiero contarles un poquito acerca de qué es Stradata, qué es lo que hacemos. Yo sé que muchos de ustedes ya nos conocen, pero también hay algunos que de pronto es la primera vez que se encuentran con nosotros en estos espacios. Vamos entonces a contarles, nosotros en Stradata brindamos a las empresas, ya sea de cualquier industria o sector, nuestra experiencia de asesoría en el acompañamiento de los riesgos lab. Tenemos más de 12 años integrando estas capacidades tecnológicas, donde nosotros buscamos por medio ya sea de soluciones tecnológicas o nuestro equipo humano, poder acompañar y ser el aliado para la gestión de riesgos lab. Tenemos 4 unidades de negocio. Hay una donde hablamos de consultoría. Nosotros podemos acompañar a las empresas en todos sus procesos del temas lab. Soluciones tecnológicas, contamos con una suite que tiene más de 8 soluciones que se integran entre sí para brindar esa protección que necesitamos. También podemos acompañarlos con la tercerización de los procesos. Nosotros nos encargamos de hacerlo por ustedes. Y tenemos también el capítulo de formación, donde acompañamos el proceso formativo de los oficiales de cumplimiento. Quiero contarles entonces quiénes van a estar con nosotros hoy. Con nosotros va a estar Joana Cardona García. Ella es nuestra gerente de proyectos. Es una profesional en gerencia de proyectos, certificada PMP, Scrum Master también certificada, Product Owner también. Ella actualmente se encuentra cursando su MBA y su maestría en Business Intelligence y es nuestra especialista en gerencia de proyectos. Con nosotros también se encuentra Lady Viviana Rico, ella es nuestra invitada especial. Ella es oficial de cumplimiento y entonces nos va a estar acompañando con esa otra visión del otro lado de qué es lo que pasa desde el lado del oficial de cumplimiento. Ella es administradora financiera y especialista en aseguramiento y control interno. Y tiene una experiencia de más de 7 años en áreas de riesgo operativo. Ella actualmente se desempeña como oficial de cumplimiento del SagriLab y PTE en empresas del sector fintech y el sector real. Entonces, bienvenida Joana, bienvenida Lady, y adelante. Perfecto, bueno, buenos días a todos, muchas gracias a todos los participantes que se encuentran acá escuchándonos el día de hoy en este webinar. Muchas gracias Lady por tu asistencia, por acompañarnos acá y en esta ocasión no quisimos hacer un webinar en donde desde Stradata les contamos y les contamos y les contamos, sino que esta vez quisimos invitar a Lady. Ella está en este momento desarrollando proyectos con nosotros y quisimos conocer también su visual, su perspectiva desde la ejecución. Bien, yo la veo desde acá, la veo desde una línea de ejecución, pero Lady se ha enfrentado y sé que se ha enfrentado a varios retos dentro de su organización para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Entonces, en esta ocasión, pues la invitamos. Muchas gracias, Lady, por asistir, por acompañarnos. Y el día de hoy vamos a contarles a todos, vamos a hablar un poquito del contexto normativo de la segmentación, pero vamos a hablar también de esa línea de ejecución que debemos tener en cuenta, las mejores prácticas que desde Stradata hemos ido construyendo para poder garantizar llegar a fin con lo que necesitamos cumpliendo con la normatividad. Entonces, vamos a contarles un poquito de esa línea de ejecución. Y desde el otro lado, pues también vamos a ir escuchando a Lady para que ustedes también, roles, pares de oficiales de cumplimiento, también se pongan ahí en esos zapatos y digan, si es que desde acá nos toca tener en cuenta lo siguiente. Entonces, Lady, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Listo, entonces hablemos un poquito, Lady, del contexto normativo. Hablemos un poquito de por qué proyectos de segmentación. ¿Por qué llegaste en este ejemplo a Stradata a decirnos necesito segmentación? ¿Qué te pide la norma? ¿Quién te está pidiendo? Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Vale, muchas gracias. Bueno, mira, yo soy oficial de cumplimiento de 3 compañías que están en el sector real. Desde el año pasado, pues ya por todo lo que sabemos, la Superintendencia de Sociedades ha venido llegando a más sectores de la economía y nosotros entramos ya como en esta temática. La norma que nos dice, pues que nosotros tenemos que cubrir los riesgos asociados al LAF dentro de la organización. Entonces, cuando empezamos a revisar todo eso, pues empezamos que, bueno, teníamos que empezar a identificar los riesgos asociados
y también teníamos que realizar los procesos de segmentación. Entonces fue ahí cuando empezamos en la búsqueda de un proveedor que nos ayudara como en poder cumplir con lo que nos pedía la norma, y empezamos a revisar y analizar. Entonces dimos con Stradata y ellos nos empezaron a hablar sobre todo su modelo, todo lo que nos proponían, y empezamos, digamos, con el risk scoring, que fue algo muy importante porque ustedes saben que nosotros tenemos que darle un nivel de riesgo a nuestras contrapartes. Entonces, a través del risk scoring, cuando el cliente o esa contraparte va a ingresar en la compañía, empezamos a darle una calificación a ese cliente o esa contraparte, e indicamos, mira, esta contraparte está en ese nivel de riesgo y qué tratamiento yo le voy a dar dependiendo esa calificación que nos da. Adicional, pues tenemos que hacer la identificación de los riesgos, ¿sí? Ya los riesgos inherentes asociados a LAF, y es cuando hablamos de la matriz de riesgo, cuando empezamos a la identificación de acuerdo a los riesgos asociados a nuestros factores de riesgo, y ya hacemos como todo el proceso de los controles para llegar a un riesgo residual y poder identificar ese riesgo que tengamos ya en la compañía, ¿sí? Y ya después de eso, entonces empezamos a mirar ya la segmentación por factores de riesgo, donde, como nosotros ya sabemos, tenemos que identificarlos como nuestras contrapartes, nuestros productos, jurisdicciones, canales y demás. Entonces digamos que básicamente es esto, entramos como a hacer esta identificación y ahora ver listo, ya tenemos la identificación, ahora qué vamos a hacer, ¿sí? Que es lo más difícil a veces que nos toca a nosotros los oficiales de cumplimiento. Listo. Lady, ¿qué te lleva precisamente a buscar un proveedor y no hacerlo in-house? ¿Cuál es la dificultad que viven ustedes como oficiales de cumplimiento para estos procesos? Sí, mira que precisamente nosotros antes, por buenas prácticas en la compañía, teníamos una implementación del SagriLab por buenas prácticas, entonces nosotros manejábamos una segmentación a nivel experto. Cuando ya entramos ya como en temas de norma y empezamos a ver que es una empresa que está creciendo mucho y son muchos clientes, sobre todo los clientes, entonces empezó a crecer y ya eso se nos volvió ya algo inmanejable. Entonces buscamos una herramienta técnica. Nosotros escuchamos muy buenas propuestas de varios, pero nos quedamos con Stradata porque nosotros como oficiales a veces se nos dificulta un poco la parte estadística, el entendimiento a veces de los datos, y con estas herramientas la verdad ha sido como tan dinámica y tan importante y tan bueno para poder trabajar, que ha sido muy fácil poder conocer estos factores, esta homogeneidad, todo esto que nosotros trabajamos con los grupos que se nos van presentando con las contrapartes que nosotros empezamos a trabajar, ¿sí? Entonces, claro, nosotros empezamos a trabajar con Stradata, ya vamos casi para un año trabajando con ellos y el acompañamiento ha sido muy bueno, nos han apoyado, nos han ayudado. Ha sido un reto muy grande, ¿sí? Porque nosotros sabemos como oficiales de cumplimiento que poder tener una data actualizada no es fácil. Tener una data completa no es fácil, siempre vamos a encontrar todas estas, digamos, trabas en el proceso, y cuando ya llegamos a cumplir en la segmentación, pues vemos que todo está incompleto, ¿sí? Trabajar de la mano con el área de tecnología, trabajar con las áreas que tienen a cargo esa primera línea de defensa, que es quien hacen todos esos procesos de vinculación. No es fácil poder reunir a las personas, no es fácil decirle al área de tecnología, a la parte de base de datos, venga, ayúdenos a hacer esto, porque hay proyectos que están ahí y a veces a uno como que no le dan esa importancia, ¿sí? A veces a uno como que lo van dejando, no, mira, a nosotros nos tocó un reto muy grande y Joana sabe que nos tocó con varias áreas empezar allí hasta llegar a la junta directiva para que nos dieran todo el apoyo, porque a veces uno ve que no le dan la importancia, ¿sí? Entonces fue un reto muy grande, pero lo hemos logrado, hemos avanzado un montón, ya estamos casi finalizando el proyecto y no, el acompañamiento ha sido muy bueno de Stradata. Perfecto, no, Lady, muchas gracias por todo ese feedback. Vamos a hablar un poquito del concepto técnico que decías, venga, es que estos son datos y datos que necesito un apoyo experto y no solamente yo manejarlo porque ya se me sale de las manos. Entonces, hablemos un poquito del contexto teórico, en donde como tal nos dicen que estos procesos de segmentación estadística, se trata de llevar a cabo la separación de elementos en grupos homogéneos. Entonces tengo todos mis clientes, tengo todos los datos de mis clientes, de mis proveedores, de mis empleados, del factor de riesgo que quiero enfocar. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de en qué me enfoco, qué segmento. Pero vamos a hablar acá a nivel general. Tengo toda esta cantidad de datos y necesito dividirlos, agruparlos de forma homogénea al interior y de forma heterogénea entre los diferentes segmentos. Entonces, bien, acá es donde nos apoyamos en herramientas analíticas para lograr hacer esto, que todos los datos que tenemos, su identificación, su ubicación, su edad,
toda esta información que tenemos, podamos agruparlas y que empecemos a analizar esos segmentos y empecemos a caracterizarlos para poder tener una identificación de riesgo por segmento. De aquí vamos a ver también más adelante la importancia de la cantidad de segmentos que nos están quedando, cuántos estamos manejando, porque no se trata de tener 15 segmentos y una cantidad de controles que sean manejables y una carga operativa para ustedes como oficiales de cumplimiento, pero tampoco que me queden 2 y el riesgo esté realmente muy amplio y no lo pueda controlar, ¿no? Entonces, la idea precisamente de estos procesos es lograr agrupar de forma eficaz a esos factores de riesgo, esas contrapartes, para que se nos vuelvan unos movimientos usuales y que en el momento en que se empiezan a comportar de forma inusual, nosotros podamos detectarlo a tiempo, ¿cierto? Ese como tal va siendo como el objetivo de la segmentación. Hablemos ahora a nivel general más grande. Tenemos dos frentes. Un frente que es toda la parte técnica. Sí, me apoyo en un proveedor, me apoyo en un equipo de analítica, contrato todo un equipo de analítica para hacer este proceso. Cojo los datos, los analizo, los preparo, modelo, ¿vale? Toda la parte técnica que debe quedar muy bien, pero ¿qué pasa después? ¿Cómo va ese proceso de gestión? Que yo lo vengo acá analizando como un 50-50, necesito que toda la información en datos me quede bien. Necesito que lo que tú decías, los retos en información los tenga dentro completo. ¿Y qué pasa con este 50% de gestión? Porque no solamente me sirve tener la segmentación y dejarla ahí parqueada. Sí, tengo 5 segmentos, sí, muchas gracias. ¿Qué pasa con toda esta gestión? Entonces, Lady, ¿cómo ha sido este proceso de gestionar esos segmentos? ¿Qué deben hacer ustedes? ¿Cuáles son esos retos? Sí, vale, mira que precisamente uno ya tiene todo su proyecto montado, ya los datos actualizados, organizados y demás, ya está en la herramienta y ahora viene como yo digo que una de la parte gruesa, que es ahora cómo gestiono, ¿sí? Entonces cuando están en estos segmentos y se corre como esa herramienta, empiezan a generar distintas alertas y empezamos a revisar, venga, esta alerta porque es que esta persona o este cliente estaba en una jurisdicción Bogotá y ahorita me pasó a una jurisdicción de Arauca, por ejemplo. Entonces, claro, ahorita ¿qué pasó? Porque me pasó de acá a acá, pero adicional yo tengo que empezar a revisar y a gestionar su transacción. Cómo está facturando, será que su facturación ha estado normal, ha subido o ha bajado. Bueno, empezamos a hacer una serie de análisis de estos clientes y empezamos a gestionar. Aquí hablo, por ejemplo, del Case Manager, que es otra herramienta que Strata de verdad nos ofreció y ha sido, mira, nosotros la trabajamos súper bien porque antes uno gestionaba y dejaba como en el correo o en una carpetica, pero ¿qué pasa? Que cuando la superintendencia a nosotros nos llega a hacer una revisión, dice, venga, ¿cómo están gestionando las alertas? Pues ir a buscar los correos, ir a buscar la carpeta, tedioso, digo que es súper tedioso, pero ahorita con el Case Manager es muy fácil decir, mira, aquí está la gestión, aquí están los informes, digamos que SendMentor, que es la herramienta que estamos trabajando, automáticamente me llegan las alertas allá al Case Manager, entonces es muy fácil poderlas trabajar y empezar a buscar y dejar los medios verificables para la superintendencia o para esos entes regulatorios o las auditorías que nos hacen a nosotros, pues es muy sencillo, pero es un reto muy grande porque es ahora, vaya con las primeras líneas de defensa y dígales que por favor nos ayuden a validar por qué está esta inusualidad, por qué esta transacción se incrementó, porque antes me facturaba 100 millones, ahora me está facturando 1.000 millones, venga, ¿qué está pasando acá? Entonces empieza uno como con esa revisión, empezar a descartar falsos positivos, empezar a revisar, oiga, sí, bueno, y toda la serie de procesos que uno empieza a tener ahí. Entonces eso sí ha sido súper chévere y muy importante poderlo gestionar. Listo, y vamos a hablar más adelante de lo que menciona Lady de los falsos positivos, ¿no? Listo, sí, tenemos alertas, pero no se puede solamente dejar el sistema y tenemos que analizar el por qué. ¿Por qué se está generando esta alerta? Lo que decía Lady, ¿por qué subió? ¿Por qué bajó su transacción? O si estamos hablando de empleados, venga, ¿por qué me está generando esta alerta de mayor ingreso? Ah, es que gané un bono por analizarlo, ¿no? Analizarlo y todo se vuelve inusual, no. Tenemos también que hacerle un doble check, pero la cantidad de falsos positivos también va a la definición de esa alerta y la parametrización, cómo se hizo. Si se hizo bien o si quedó muy amplio y nos está arrojando como oficiales de cumplimiento, tenemos que analizar 20, 40, 100, 50 alertas que se vayan disparando. De ahí depende también que ustedes les baje la carga operativa o que tengan que dedicarle más tiempo. Entonces,
Ya para que vayamos finalizando toda la parte contextual, para de pronto las personas que están conociendo este tema de la segmentación, o sé que también hay otros que son muy duchos en este tema, ya vamos a hablar un poquito de cuáles serían esos objetivos y entramos a ver lo de las metodologías de gestión. Entonces, objetivos de la segmentación viene siendo, de acuerdo a lo que hemos hablado hasta el momento, pues poder identificar los riesgos específicos a partir de los segmentos. Ya si yo tengo caracterizado y tengo dividido mis segmentos, ya puedo empezar a identificar cuáles son los riesgos que se están compartiendo y se están identificando por grupo, ¿no? Acá, aparte, y esto nos lleva a alimentar nuestra matriz de riesgo, aparte también, pues ya empezamos a caracterizar que es normal que se comporte normal ese cliente y no están analizando todo cliente que se comporta de forma diferente, sino que si yo ya lo tengo segmentado y sé que su comportamiento es como este grupo, pues ya sé que es normal que suba hasta un tope o baje hasta un tope su operación. Sé que es normal. En el momento en que empieza a pasar, algo está pasando porque no se me está comportando como su segmento, ¿cierto? Y también pues que con esta caracterización, con estos segmentos, pues vamos a poder generar operaciones inusuales basadas en el criterio de comportamiento, basadas en datos. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo como esos objetivos que vamos a lograr como oficiales de cumplimiento con estos procesos de segmentación. Ahora vamos a hablar de lo que es metodología de proyectos. ¿Cómo se hace un proyecto de este estilo? ¿Qué debo tener en cuenta? Estamos hablando proyectos de segmentación estadístico, en donde, como decía Lady, tengo mucha información y muchos datos que yo ya en un Excel no los puedo consolidar, no los puedo analizar. Entonces vamos a hablar un poquito de esas metodologías. Aquí les traje lo que es la metodología CRISP-DM. Es una metodología que, como estamos tratando con datos, es una metodología ampliamente utilizada en el mundo de la analítica. Para diferentes proyectos las utilizamos, esa es nuestra base. Pero no es el paso 1, 2, 3, 4 y 5 y con esto nos casamos, porque aquí entra la normatividad versus la metodología. ¿Qué debemos cumplir? ¿Cómo lo debemos hacer? Entonces, esta metodología enfocada en minería de datos nos habla de 6 fases que debemos tener en cuenta cuando estábamos tratando de datos. Nos habla del entendimiento de negocio, de entender, no solamente recibir una base de datos y decir, pues esto es una cédula, esto es un nombre, eso necesito tener el contexto de negocio, cómo pagan, tipos de pago, canales de pago, tengo que tener ese entendimiento, ¿sí? Y por supuesto el entendimiento de los datos, ¿qué es lo que tengo almacenado? Vamos a hablar más adelante de los datos, ¿no? ¿Qué tengo almacenado? ¿Qué tengo capturado? ¿Qué tengo en buena calidad? No solamente si tengo capturado desde hace 2 años, pero realmente los equipos comerciales no registran bien la información. Ejemplo. Entonces, ahí es donde qué calidad tenemos para hacer estos procesos. Preparar los datos. Listo. Tenemos los datos, tenemos una base, preparémoslos y definamos qué necesitamos para estos procesos de segmentación. No solamente poner una base y conectarle que el modelo agarre y te mande resultados. Necesitamos tener claro qué información se requiere. Modelado, este proceso con algoritmos que nos ayude a agrupar, a sacar estos segmentos. Vamos a hablar más adelante, sin entrar a fondo. Al final les digo, de pronto si acá tenemos audiencia muy técnica que les gusta entender muy bien el tema de algoritmos, ya más al final les digo como dónde podemos encontrar más información al detalle, la parte técnica. Posteriormente, una vez tengamos modelado y nos salgan los resultados y nos diga, miren, 12 clústeres, 12 segmentos, pues llamamos 12 segmentos, 12 grupos o 15 grupos, pues viene un proceso de evaluar. No solamente que el algoritmo coge, entonces el algoritmo dijo 12. Entonces aquí en esta compañía hay 12 segmentos. No, tenemos que analizar qué nos está arrojando estos algoritmos. Y si nos tenemos que devolver porque es que en el entendimiento de negocio no nos hizo algo falta para que podamos ser muy certeros con los segmentos, pues volvemos a hacer el proceso de modelado. Analizamos y volvemos a modelar. Si no, si los segmentos son correctos, si son coherentes, de aquí viene el expertise, pues ya simplemente nos conectamos y definimos hacia adelante cómo vamos a operar. Esto a nivel general. Ahora les voy a contar
procesos y proyectos de segmentación en este tema específico, esto a nivel general en datos. ¿Cómo se va viendo este tema? Y es, primero, contexto de negocio. Sí, necesitamos tener contexto de negocio. Estamos hablando de datos, tenemos que tener claro qué vendemos, qué productos, en dónde vendemos. ¿Listo? ¿Qué tipos de clientes ofertamos? Persona natural, persona jurídica. Tener muy claro nuestra organización para así cuando lleguen los datos, que es la siguiente fase, entender o decir, venga, tecnología, que Lady nos decía es importante porque tenemos que ir a tecnología que nos entrega la información. Necesito que me regales esta variable. Pero para hacer ese requerimiento necesito tener muy claro mi negocio y necesito analizar muy bien qué voy a segmentar. De ahí viene la siguiente fase que se llama segmentación a priori. Antes de yo coger todos los datos y conectarlos a un algoritmo, yo analizo muy bien qué voy a segmentar, qué me genera riesgo en la organización. ¿Listo? Que tengo la información suficiente para segmentar. Y ahí sí procedo con ese requerimiento de información y ahí sí empiezo toda la preparación de datos, modelado. Posteriormente, que yo ya tengo el modelo, tengo los segmentos evaluados, definidos, pues va a una fase de definición de alertas. Que en la anterior metodología pues no nos habla porque esta es una metodología general de manejo de datos. Pero aquí sí la necesitamos una fase de definición de alertas. Y una vez tengamos definidas las alertas, qué va a ser alerta para mí, con qué parámetros y probemos que efectivamente los segmentos se nos están comportando, se nos están alertando de esta manera, pues desplegamos la solución y empezamos a correr la segmentación mensual, trimestral, dependiendo de la necesidad del cliente. ¿Listo? Entonces vamos a ampliar un poquito más el detalle de estas fases y vamos a empezar con el entendimiento de negocio y datos. Este es un entendimiento que lo vamos haciendo en paralelo. Yo voy entendiendo, vengan, cuántos canales de venta hay en mi organización y voy preguntando, vengan, ¿y dónde queda capturado? Nosotros sí estamos capturando por dónde están comprando la gente. ¿Cuáles son los canales? ¿Eso está en algún lado? ¿Se está guardando la información en algún lado? ¿Listo? Entonces empezamos a hacer ese análisis, ¿no? ¿Qué voy a segmentar? Venga acá yo, mis clientes, mis proveedores, mis empleados, las jurisdicciones, los canales, los productos. Depende de mi negocio. Esto no quiere decir que entonces ahora todos salgamos de una vez vamos a segmentar todo. Depende de mi negocio. Hemos tenido clientes en donde nos dicen, no, pues yo a nivel de clientes solamente tengo dos clientes muy grandes. Pues yo no te voy a segmentar 2 clientes. No los podemos segmentar. Pero proveedores sí estamos manejando alrededor de 60, 70, 80 proveedores. Perfecto. Te segmento el comportamiento de tus proveedores. Empleados, te segmento el comportamiento de tus empleados. No, es que yo solamente tengo 10 empleados. No hay modelo estadístico que no soporte una segmentación de 10 empleados. Entonces aquí es donde empezamos a analizar, venga, mi negocio, en dónde está el riesgo y dónde tengo la información para montar una segmentación estadística. ¿Listo? Primer punto. Segundo, entendimiento de los datos. Perfecto. Listo, entonces ya sé que me voy a focalizar en clientes y en proveedores. Perfecto. ¿Qué datos estamos capturando de clientes? ¿Qué información tenemos? Tenemos cédula, tenemos nombres, tenemos edad, tenemos ubicación. ¿Qué información tenemos? ¿Y dónde se está guardando esta información? Hemos tenido clientes que nos dicen, no, que tenemos 2 core, tenemos diferentes lugares donde reposan la información y nos tocaría conectar y extraer de allá. Complejo, pero se puede. Como otros clientes que dicen, lo tenemos en Excel, nosotros todo lo manejamos en Excel. También se puede. ¿Listo? No es que si yo no estoy montando un sistema gigante no puedo segmentar. Se puede. ¿Listo? El tema va a la complejidad. El tema va a la complejidad del proyecto, que tanto se va a tomar en tiempo, porque no es lo mismo el que tiene que descargar su información de diferentes fuentes a el que ya tiene tu Excel y dice, mira acá conectemos esta información, ¿no?
La calidad de los datos. Entonces, sí, muy bien, capturamos, pero es que no diligenciamos bien la información. Sí, muy bien, capturamos, pero es que el 50% de la base tiene el campo vacío de ubicación. Entonces, ¿cómo te voy a meter una variable de riesgo de jurisdicción si no tengo claro en dónde está? Entonces, ahí es donde revisamos la calidad. Y más adelante revisamos si normalizamos esa información o qué hacemos con ella. En caso de que no, si estoy interesado pero necesito construir, acá viene un tema de levantar la información, actualizar los datos para antes de la segmentación. Y otro tema a tener en cuenta es el histórico. Como estamos hablando de procesos de analítica, estamos hablando de análisis de información que van a algoritmos, necesitamos tener un histórico que nos ayude a entender el comportamiento de los segmentos en el pasado y ahí sí decir, esto es normal que se comporte así. Con un mes yo no te puedo entender el comportamiento. Con 2 meses no te puedo entender el comportamiento. No se puede entender, no es totalmente fiable entender el comportamiento, ¿sí? Entonces ahí es donde necesitamos también saber, venga, ¿qué histórico tenemos? ¿Qué histórico? Tenemos 6 meses. ¿Qué le pasó, por ejemplo, Lady? Ahorita te va a dar la palabra para que nos cuentes. Tenemos 6 meses en una compañía. ¿Listo? 6 meses nos puede dar luces del comportamiento, pero necesitamos calibrar ese modelo cuando ya tengamos más información, para que no estemos sesgando el comportamiento de esos segmentos. ¿Listo? Entonces, aquí, Lady, sé que tienes experiencia porque sé que sufrimos las dos esta etapa del proyecto. ¿Cuál fue ese reto y esa dificultad hacia tu empresa, tú hacia atrás con este tema de la información? Sí, mira que lo que tú hablas acá era muy particular porque yo soy oficial de cumplimiento de 3 compañías del grupo y hay una compañía que era la que les decía que traíamos los datos en un Excel y empezó a crecer mucho, ya se volvió un poco inmanejable y ya lo que hicimos fue empezar a organizar, ¿sí? Digamos que había muchos datos, pero no todos los datos que teníamos ahí nos servían y habían otros que nos hacían falta para yo poder determinar el nivel de riesgo de mi compañía. Pero estaba la otra parte que era la empresa recién constituida, que entró en la vigilancia por super sociedades, que llevaba muy poca data, entonces empezar a construir y trabajar lo que decía Joana. Entonces empezamos a hacer el modelo inicial, pero nos toca esperar un tiempo para poder recolectar datos suficientes para poder hacer la segmentación de esta otra compañía. Digamos que son 2 escenarios diferentes, son 2 productos diferentes, son 2 niveles de riesgos que se comportan de manera diferente, entonces entender y analizar, venga, ¿qué hago con estas y qué hago con la otra? ¿Sí? El reto fue muy grande porque lo que les decía, al principio cuando empezamos el proyecto es la data. No, data, tecnología, ¿de qué tienen acá? No, faltan datos, falta eso, entonces empiece a buscar la manera de actualizar datos con clientes. Es difícil, a veces ellos no actualizan, no contestan, entonces bueno, ya por última instancia buscamos otras salidas para poder cumplir con este proyecto y avanzar, y listo, seguimos avanzando con esto, pero ¿qué pasaba? Al momento de que se subía a veces la data al aplicativo de Segmenter, encontrábamos fallas o falencias, no por Strata, sino por nosotros, porque entonces faltaba un dato. Entonces yo iba a colocar, me queda un factor de riesgo en un segmento, decía, oiga, pero esto aquí no debería generar el riesgo, entonces analicemos, quitemos y subamos porque el riesgo está acá. Es importante por eso el entendimiento del negocio, ese contexto interno y externo que debemos tener con el negocio es súper importante, porque es que a veces uno tiene mucha data, pero uno no sabe a veces qué hacer, ¿sí? Pero entonces por eso uno tiene que entender dónde yo voy a enfocar mi riesgo, cómo lo voy a hacer. Entonces esa experiencia sí fue un poco difícil, un poco complicada y fue unir a varias áreas para poder trabajar y mira que fue un trabajo en equipo. Esto se saca es trabajando en equipo con todas las áreas. Por ejemplo, acá hay otra parte, digamos que nosotros nos enfocamos mucho en empleados, pero ahora miremos proveedores. Para mí el proveedor es un factor de riesgo importante. Sí, claro, para mí él me puede generar riesgo. Ahora revisemos cómo están proveedores. No, proveedores estaba en la parte contable allá, entonces ahora ¿qué hacemos? Entonces saquemos información de varias fuentes y organicémosla. La de proveedores se nos demoró también un poco más, porque nos tocaba empezar a buscar fuentes y empezar a recolectar y nos dimos cuenta que habían proveedores que no actualizaban hace algún tiempo, entonces mira que todo es un reto. Ahora hablemos de empleados. El empleado para mí, y yo creo que para todas las organizaciones, puede tener un riesgo importante porque hay áreas que son susceptibles al riesgo LAF, ¿sí? Como un área de compras, como un área de comercial,
como un área de gestión humana. Hay procesos que a nosotros nos generan riesgo laboral, no todas las áreas. Entonces yo tengo que empezar a determinar, venga, cojamos todos los procesos de la compañía, identifiquemos cuál de esos procesos para mí me generan riesgo laboral. Ahora, ¿qué voy a segmentar en empleados? Listo, yo ya los identifico. Ahora, ¿cómo los segmento? Bueno, pues entonces analicemos, lo voy a segmentar por rango salarial, los voy a segmentar por tiempo tiempo de la que esté en la compañía, ¿sí? Que esté en la compañía. Bueno, y muchos factores. Esa persona sale a vacaciones, no sale. Entonces, digamos que uno empieza a colocar esas señales de alerta y yo identifico, diga, bueno, yo voy a segmentar así a mis empleados. Y así, y con los productos igual, las jurisdicciones igual. Entonces, miremos mis clientes o mis contrapartes, cómo están segmentados por jurisdicciones y así empezamos. Entonces, esto es un reto muy grande y es de analizar y entender yo cómo quiero organizar y ver el riesgo que tengamos en la compañía. De acuerdo, Lady, es que no solamente es en tu ejemplo, sino desde acá, desde proyectos que hemos visto en varias compañías, en varias organizaciones del sector real, porque el sector financiero, sí, digamos que tiene un poquito más de madurez en captura de información, en estructuración, en almacenamiento. En sector real pasa mucho que no, los inconvenientes que menciona Lady, no tengo esta información, o está ya reposada, venga y actualicemos, venga y cojámosla. Pasa mucho en todos, y eso no quiere decir que por eso entonces no podemos cumplir este pedacito de normatividad, es que no tengo datos para. Se puede empezar a estructurar. Desde Strata también los apoyamos en todo eso, lo que es gobierno de datos, empezar a enseñarles cómo se estructura la información, cómo deberían tenerla al interior de la compañía para poder llegar a un proceso de estos. Vemos que muchos clientes dicen, listo, segmentación, y en la primera fase es donde nos quedamos ahí, nos quedamos porque están diciendo, bueno, vengan, les ayudamos cómo estructuramos la información. Entonces, acá en entendimiento de los datos tenemos estos retos, muchos de nuestros clientes tienen estos retos, pero de aquí salimos y pues continuamos con el proceso de segmentación. De acá algo súper importante que menciona Lady y es, primer tip, el equipo de trabajo en el proyecto. Desde el inicio, cuando empecemos estos proyectos de segmentación, vamos de la mano con el equipo de tecnología o la persona de tecnología que entienda y no que de pronto ustedes lleguen a decir necesito esta información y digan pero ¿por qué? ¿O de dónde te la descargo? Desde el momento en que iniciamos este contexto, esta definición de segmentación a priori, ir con el equipo de tecnología que ellos vayan entendiendo el por qué se necesita. Metámoslos en ese proyecto para que ellos también vean los tiempos de ejecución. Necesitamos sacar este proyecto en 4 meses. Por favor, tecnología, entonces, danos acá tu visual de cómo vamos a sacar esta información. Porque solo el oficial de cumplimiento solito no va a poder sacar toda la información y entregarlo. Entonces, ese tip que menciona. Adicional, ese experto en analítica, ese experto en datos, debe estar desde el inicio. Porque es que muchas organizaciones dicen, no, pues yo contraté acá un científico de datos, un estadístico. Y él coge la información y obviamente saca los modelos, saca los segmentos, pero no entiende por qué, no entiende qué variables utilizar, no entiende, vengan, pero cuáles son las variables de riesgo a tener en cuenta. De aquí este acompañamiento experto analítico que hacemos desde Strata, contamos con un equipo de analítica avanzada y con un equipo de AML experto en normatividad para ir de la mano de los dos y cumpliendo con esta necesidad. Saltamos a segmentación a priori. Esta segmentación a priori es antes de yo coger los datos y conectarlos al algoritmo del modelo. Venga, un momento, pongámosle lógica. ¿Qué voy a segmentar? Y de aquí era el tema de, venga, ¿qué clientes tengo? ¿Qué proveedores tengo? ¿Qué empleados tengo? ¿Qué cantidad tengo? ¿Qué voy a segmentar? Y es primero definir qué voy a hacer. Y ahí sí, una vez definamos qué voy a segmentar, analicemos y qué información capturamos de esos grupos. ¿Qué información estamos capturando para ver qué podemos sacar de ahí? Entonces, de aquí vienen estas preguntas que se hacen en una etapa, una mesa de trabajo en donde analizamos, pues yo voy a segmentar clientes persona jurídica y persona natural porque tengo bastante de los dos. Tengo 80 clientes persona natural y tengo 110 personas jurídicas. Claro, los segmentamos por aparte porque su comportamiento es diferente y adentro los subdividimos. Entendemos cómo se comporta persona natural, los diferentes segmentos, y cómo se comporta persona jurídica, los diferentes segmentos. Ahora, por acá les dejé un ejemplo. Clientes directos y clientes indirectos. Concesionarios. Quienes compran directo y quienes van y tercerizan y compran en un concesionario. Pero todos son clientes.
pero se comportan de forma diferente. Entonces, tenemos que ponerle el ojo a qué voy a segmentar. Y listo, clientes directos y clientes indirectos. ¿Y qué variables hay de clientes directos? ¿Y qué variables hay de clientes indirectos? ¿Vale? Porque puede que ustedes tengan tercerizada esa venta, ¿vale? ¿Y qué están ellos capturando información? Pueden que estén capturando más o menos datos y nos sirva para hacer estos procesos de segmentación. Empleados, proveedores. Tengo proveedores nacionales e internacionales. Tenemos diferentes riesgos. Tenemos diferente riesgo país, riesgo municipio, tenemos diferentes riesgos. Entonces, de ahí, listo. Entonces, aquí incluyo variables de municipio y aquí incluyo variables país. Entonces, acá es donde vamos analizando, venga, ¿qué variables? Y aquí viene esa identificación de variables. Sí, voy a segmentar clientes, persona jurídica, vale, ¿y qué variables vamos a utilizar? Identificación, nombre, residencia, canal de compra, forma de pago, información financiera si tenemos, tipo de proveedor, ¿sí? Si estamos hablando de empleados, cargo de empleado, matriz de cargos críticos. Depende mucho del negocio. Esto no quiere decir, no, pues acá ya tenemos las variables que nos dio en estrato en el webinar y con esto nos vamos. Depende mucho del negocio. Depende mucho ustedes que capturan. Depende mucho de qué variables son de riesgo para ese factor de riesgo, ¿sí? Entonces, acá va un análisis solamente de mesa de trabajo teórico. Todavía no necesitamos expertos en analítica avanzada. Esto sí viene siendo un conocimiento de negocio, con sus variables, con su lógica de la segmentación. Y posteriormente, si viene la preparación de los datos y el modelado, entonces aquí sí es toda la parte técnica que les dice, ay sí, ustedes porque yo les reviso al finalizar, pero toda la parte técnica, ustedes son los expertos. ¿Qué pasa en esta parte técnica? Entonces viene la preparación de datos y modelado. Yo les voy a contar a alto nivel, ya la parte del detalle técnico, al final les digo dónde pueden encontrar. Sí ya es de nuestro equipo de analítica los que entran al detalle, pero les cuento. Súper importante. Acá debemos tener claro los segmentos a priori. Primera fase, ¿qué vamos a segmentar? 2, tener al equipo experto que entienda qué es lo que vamos a segmentar y qué variables hay. 3, tener las variables adecuadas para el proceso, las variables de riesgo. Ejemplo, ubicación, una variable que nos puede indicar, venga, en dónde se está ubicando esta persona que nos está comprando. Ejemplo, canal, por dónde está comprando esta persona. Paso 4, selección del algoritmo adecuado que nos ayude a sacar esta segmentación. En esta parte súper recomendación de nuestro gerente de analítica y es, hay que hacerlo con muchos modelos. Hay que hacerlo con varios modelos, no nos casemos con uno y lo que nos arrojó ese dijo 15 segmentos, eso es. Varios modelos, probamos con varios modelos a ver qué nos dice, cómo se organizan esos segmentos. Paso 5, tener muy claro una herramienta que nos funcione para este proceso, ¿no? Estamos hablando de herramientas como puede ser código, o estamos hablando de herramientas analíticas, ¿no? O estamos hablando de nuestro Segmenter, que es una herramienta que nos ayuda a tener toda esta línea de trabajo en un solo lugar, sin tantos pasos del detalle por debajo. Yo veo qué es lo que están haciendo. Entonces, ¿qué pasa acá? A nivel de variables, tener claro si vamos a utilizar, si tenemos variables demográficas, variables transaccionales o variables financieras. El objetivo es tener el conjunto para dejar muy bien caracterizado el segmento, tener muy claro su edad, su nombre, su identificación, sus transacciones, su patrimonio, su ingreso, su pasivo, si los tenemos. Nuevamente, no, es que yo no tengo variables financieras, no tengo su patrimonio, entonces no puedo segmentar. Sí podemos segmentar. ¿Listo? Sí podemos segmentar. Necesitamos tener claro qué variables hay. Y lo vamos mejorando, porque créanme que de estos proyectos de segmentación van saliendo recomendaciones de mejora. Y tener muy claro el algoritmo. El algoritmo que vamos a utilizar. Aquí les dejé una lista. Desde los más utilizados hasta los últimos algoritmos que nos están pidiendo mucho, que son árboles de clasificación y redes neuronales. El objetivo es probar que los diferentes algoritmos nos ayudan a identificar los segmentos. ¿Qué va a salir de acá? De aquí van a salir gráficas como esta, en donde nos van mostrando el comportamiento
de los segmentos. Entonces, si se dan cuenta, acá en el lado derecho, en este diagrama circular, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos que nos arrojó el modelo. 6 segmentos en cómo se están comportando, en este caso, mis clientes. ¿Listo? Con una silueta, porque esto también tiene su base estadística. Debe estar garantizado, no solamente no, son 5, pongámosle controles. Venga, pero los datos sí están bien organizados, o sea, el modelo sí nos está dando con sus características estadísticas. Otro ejemplo, vean esto. Nos salió un modelo en donde tenemos 4 segmentos, pero ustedes ven que se les está comportando el 76,1% de sus clientes en un solo segmento. Acá démosle doble check, porque acá veo demasiado riesgo, todo el 76% en un solo segmento, y le pongo controles a ese segmento. Eso no me quedó como tan bien distribuido, ¿cierto? Otro ejemplo, otro modelo, y el algoritmo te bota y ya ustedes analicen y dicen esto sí me da coherencia o no me da coherencia. Otro algoritmo arrojó esto. Y entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5 segmentos pequeñitos, pequeñitos. En el momento en que uno de los clientes se comporte un poquito más como el otro, de una vez alerta. Y ustedes se desgastan analizando la alerta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el segmento quedó demasiado pequeño. Entonces la idea siempre es que nuestros segmentos sean muy uniformes en la gestión, en cómo se están comportando, y no sean tan extremos porque no nos va a ayudar a controlar muy bien ese riesgo que se nos pueda presentar. Entonces ya finalizando nuestra etapa de ejecución, venimos con el tema de alertas. Entonces acá, Lady, nuevamente, ¿cómo te fue en este proceso de definición de alertas? ¿Por qué se hace? Listo, te entregamos modelos y tú dijiste, vea, este modelo sí, me gusta la distribución. Vale, y ahora alertas. ¿Qué hacemos con esto? Sí, listo. Digamos que ahí también entramos en el proceso de que nos empezaban a entregar como los modelos o las segmentaciones donde decíamos, bueno, ahora vamos a ver si está bien o no, y empezaron a generar alertas. Y cuando empiezan a generar alertas empezamos a analizar, oiga, ¿estas alertas sí son falsos positivos o son alertas reales para yo poder gestionar? Entonces ahí uno empieza también a calibrar un poco el modelo y decir, venga, no, yo necesito que el riesgo que se me alerta esté más por acá y no tanto por aquí, porque eso también es un desgaste para las áreas de cumplimiento. A uno le pueden llegar 300 alertas, pero de las 305 son de pronto son inusuales o sospechosas. Entonces uno tiene que empezar también a analizar y ver dónde puede estar tu riesgo, y entonces empezar a calibrar el modelo. Cuando ya empiezan a llegar esas alertas, pues empezamos a pedir como esos medios verificables o solicitar como a las áreas, por ejemplo, un ejemplo de un cliente, no sé, el cliente me estaba facturando un valor y ahora me está facturando otro, entonces venga, área servicio al cliente o área comercial, necesitamos validar con el cliente cuál fue la razón de que subió su facturación. Nos dan su soporte, además dejamos todo en el Case Manager, que es la otra herramienta que tenemos con Strata, que es excelente, se les recomiendo bastante porque a nosotros como área de cumplimiento ha sido una herramienta súper importante y valiosa, y todo lo vamos dejando allí como esos medios verificables. Pero claro, todas las alertas como traen de Segmentor al Case Manager, todo tiene que estar gestionado. Recuerden que ante la superintendencia nosotros nos revisan el tema de las alertas, es un punto súper importante. Entonces sí toca empezar como a revisar y analizar si está bien las alertas que te están gestionando o definitivamente tienes que empezar a organizar el modelo. De acuerdo, o a refinar esa o a refinar la palabra. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? En este tema de parametrización de alertas podemos tener desde las alertas base, que son cambio de segmento, de ahí la importancia que nos quede bien segmentada la información, que no nos quede tan chiquitos y no vamos a tener demasiadas alertas de cambio de segmento, atípicos del segmento, pero también podemos llegar a tener alertas tan específicas al detalle que queramos como negocio, desde incrementos significativos de la proporción de clientes rurales que hacen pagos desde otra jurisdicción, entonces analizar los rurales, pagos, tipo de canal y adicional desde qué jurisdicción, y una alerta completa, incremento en pagos o volumen o frecuencia de pagos, porque se me está incrementando en la forma de pago cuando venía comportándose de una manera, o porque ya me está pagando tan seguido, o jurisdicciones con clientes de sí o alto riesgo. Llegar a combinar varias variables de riesgo que nos pueden llegar a ayudar a esa definición. Esto depende mucho del negocio. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos definidas estas alertas, todo esto va con sus procesos de evaluación y esos procesos de evaluación es su lógica. En los modelos ponerle ese análisis de, venga, cómo se me están distribuyendo sus segmentos.
si suena, si resuena con mi negocio, quedaron varios que no corresponden en un solo segmento. Igual para alertas, lo que decía Lady, salieron una cantidad de alertas, muchos falsos positivos, hay que ajustar y refinar esta parametrización de alertas porque si no me va a generar un desgaste a futuro. Y viene toda la parte de despliegue. Entonces ya una vez tengamos definido, pues viene ya cómo va a operar esto hacia adelante. Cada cuánto voy a correr mi segmentación para ir monitoreando el comportamiento, ¿no? Entonces acá viene primero a dónde vamos a conectar los modelos. Nos vamos a conectar a una base de datos. ¿Qué tecnología nos va a ayudar? Nos va a estructurar una base de datos con la información que necesitamos. O en un Excel y de ahí que coja la información y la analice. Ya esto depende de la infraestructura de negocio. Que corra los modelos que se estructuraron. Y, por supuesto, después tener un front de análisis, venga, este trimestre cómo se me está comportando. Y posteriormente lo que decía Lady, el gestor de casos. Hoy gestiono la alerta que me está generando. ¿Por qué me está generando? Analizo y bueno, sigo con los otros pasos. Este ya es el proceso post, ya después de evaluar y decir, listo, esta es la segmentación. Desde Stradata manejamos 3 tipos de proyectos de segmentación. Manejamos tipo de implementación. Son para esas compañías en donde nosotros somos ese brazo extendido analítico y nosotros les entregamos el producto para que ustedes lo operen hacia adelante. Es decir, ustedes no estuvieron en el algoritmo y cómo se comporta y venga que la silueta no dio y volvamos a ajustar y las alertas nos están saliendo 50, no puede ser, ajustemos. Nosotros hacemos todo ese proceso por detrás y se lo disponemos para que ustedes lo operen hacia adelante. Segunda opción, modalidad BPO. Estos son para compañías que no tienen equipo experto dentro del área que los apoye. No tenemos científicos de datos, no tenemos todo este nivel de rigurosidad. Como oficiales de cumplimiento están solos o tienen muy pocos recursos humanos para el trabajo operativo. No tengo el tiempo de ponerme a correr el modelo y a ver qué fue lo que me arrojó. No tengo el tiempo, o sea, o estoy gestionando o me pongo a operar. O no cuentan con tecnologías que les permitan automatizar los procesos. ¿Listo? Entonces, en esta modalidad, desde Stradata, operamos todo, les hacemos todo el proceso de segmentación, lo operamos y únicamente les ponemos las alertas. Únicamente les ponemos a lo que ustedes tienen que ir a mirar por qué me está arrojando esas alertas. Y se evitaron todo el costeo de atrás del equipo analítico, del equipo experto, y esta segmentación les va a funcionar 1 año, 2 años, dependiendo de el siguiente slide que les voy a explicar. O el tercero, que es la herramienta de tecnología Segmentor, que también usamos, que Lady la ha mencionado mucho en este webinar, y es para esos oficiales que no son estadísticos, pero tienen nociones para subir datos, analizar, venga, este campo es numérico, ¿por qué no me está cargando? Corren la herramienta y al final no van a ver nada por debajo, pero la herramienta sí está trabajando con algoritmos y al final les van a usar las alertas. Entonces, esas 3 modalidades dependiendo de qué necesidad tenemos. ¿Cómo te ha ido, Lady, con el segmento? Sí, mira que precisamente cuando entramos en el mundo ya de la vigilancia, nosotros antes manejábamos la estadística a nivel experto, pero ya cuando entramos en eso la preocupación es, oiga, ahora, no todos los oficiales de cumplimiento tenemos la expertise o la experiencia en estadística o en modelos, demás. Uno tiene lo básico, la base que pues de acuerdo a nuestra experiencia nos ha dado. Y con el Segmentor que he encontrado una facilidad. Es muy fácil de usarlo, es muy fácil de entenderlo. No tengo necesidad de hacer la estadística. Sí se necesita de pronto una persona en nuestra área o nuestra empresa que maneje como la parte de datos, pero para uno como oficial de cumplimiento, nuestros analistas de cumplimiento que están apoyándonos en la gestión, es muy sencillo utilizarla, es muy sencillo conocerla. Stradata pues siempre nos ha dado el apoyo y el conocimiento sobre todo esto, las dudas, todo. O sea, realmente es una herramienta súper fácil para manejar y entender. Y es que ese es el objetivo, digamos, todas nuestras herramientas, aquí nosotros manejamos herramientas para perfil de riesgo, manejamos case, manejamos segmenter, manejamos monitoreo transaccional, y todas las herramientas, nuestro foco en el desarrollo siempre es que sea muy intuitiva para el cliente, que no necesiten tener un equipo detrás, porque si me va a tocar contratar 5 personas, estadísticos, pues ¿para qué contrato software? Nuestro foco siempre ha sido, hagamos herramientas muy intuitivas con el cliente, ¿no?
Entonces, esta es una de ellos, pero también hay otras modalidades para los que en verdad es que tampoco tengo el tiempo de ponerme a cargar en la herramienta, entonces hay otras modalidades de segmentación. Finalmente, contarles qué pasa después. Listo, ya empecé a utilizar la segmentación, me está arrojando alertas, todo este tema. Vale, pero ¿y en qué momento yo ajusto? Que creo que es una pregunta que está por ahí en el chat. ¿En qué momento, cada cuánto yo hago este proceso? Bueno, dependemos mucho de qué. Cambios de negocio, cambios que se estén dando en el negocio, o nuevas variables que se empiezan a capturar. Puede ser que en la primera vez que hicimos segmentación no capturábamos la forma de pago, el canal, si era Efecti, si era PCE, si era... No lo capturábamos, pero ya ahora sí tenemos esa información para incluirla en nuestro modelo de segmentación. O cuando tenemos nuevas líneas de negocio, un nuevo producto. Ahora tenemos un nuevo producto que se está vendiendo bastante. ¿Listo? O nuevos canales. Es que ahora estamos también recibiendo pagos por Efecti. Entonces, acá tenemos una nueva modalidad. En ese caso, los modelos se deben calibrar. No solamente nos casamos una vez y nos quedamos con ese modelo por 3, 4, 5 años, sino que los tenemos que ir calibrando porque todos sabemos nuestras necesidades, nuestras formas de compra van cambiando en el tiempo y en esta modernidad cambian constantemente. El modelo necesita ir analizando el histórico de comportamiento para ir ajustando los segmentos. Entonces, de aquí, muy importante la calibración de los modelos de segmentación. Si en algún momento hicieron un modelo, lo hicieron in-house y quieren calibrar el modelo, entonces acá los podemos apoyar con el tema de calibrarlos y que les quede ya al detalle del día de hoy. Para finalizar, tips a tener en cuenta en este tipo de proyectos. 1. El equipo de trabajo, y se los mencionó Lady desde su experiencia. Vayan de la mano con un equipo de trabajo, que vayan oficiales, que vaya TI, que vaya experto o el proveedor desde aquí los acompañe en todo este proceso. No estén solitos porque va a ser muy difícil sacar adelante un proyecto de estos. 2. Calidad de la información e histórico. Tener muy claro qué histórico tenemos. ¿Listo? Si tenemos varias compañías, ¿cuál yo puedo ir aplicándole segmentación? Por el histórico de información. Si tenemos calidad de información en donde tenemos muchos campos vacíos, hay dos formas. O hacemos una actualización de datos o hacemos una normalización de la información, en donde todos los campos vacíos, cójalos como el promedio de todo lo que hay en la base de datos. La media, la moda, dependiendo de esa directriz del experto, en este caso José sería el que nos dice, el gerente de analítica nos dice hagámoslo de esta manera, ¿sí? Acceso a la información. ¿Dónde está la información? Desde iniciar el proyecto, para que no sea tanta escalar, y como nos contó Lady, esta gerencia pidiendo ayúdenme a sacar la información, si no, no voy a poder andar por este proyecto. Conexión de datos para la segmentación periódica. Posterior, ¿cómo voy a dejar los datos? ¿Dónde se van a conectar? Análisis y refinación de alertas. Como lo decía Lady, sí, me están lanzando muchos falsos positivos, necesito refinar la alerta quedó muy amplia, o los parámetros quedaron muy amplios, necesito refinar para no tener tantas alertas porque me desgasto mes a mes analizando un montón. Y calibración de la segmentación. Lady, ya para finalizar, de pronto, ¿qué recomiendas desde tu punto de vista como oficial de cumplimiento? Sí, acá hay un tip también muy importante, es el entendimiento del negocio, ¿no? Es entender qué hace tu negocio, dónde está focalizado tu riesgo, cómo tú quieres, dónde quieres que se alerten, donde tengamos esas señales de alerta, esas alertas en tu empresa. Entonces es muy importante conocerlo. La identificación de riesgos también a nosotros nos da muchas bases, porque con la identificación de riesgos nosotros podemos asociarlos al factor de riesgo. Entonces sí me parece muy importante eso. Y yo sé que aquí hablamos del equipo de trabajo que es tecnología y siempre pensamos en tecnología, pero mira que también aquí el apoyo es de las otras áreas, quienes manejan contrapartes, un área de proveedores, un área de comercial, un área de servicio al cliente, gestión humana. ¿Qué proceso de la compañía es muy importante para este proyecto? Yo personalmente trabajé muy de la mano con estas áreas, inclusive con jurídica trabajamos muy de la mano, entonces es analizar y entender siempre los procesos de tu compañía, ese contexto interno, ese contexto externo y todos los riesgos asociados que estén, porque van muy de la mano con los factores. Entonces me parece que todo lo que hablamos acá, lo que hablaba Joana de los tips, adicional a esto, me parece que es muy valioso y muy importante tenerlos en cuenta.
Perfecto, Lady. Entonces, no, pues a todos agradecerles por el espacio, por el tiempo que nos brindaron el día de hoy. Ya con esto finalizamos nuestro webinar. Preguntas, dudas, inquietudes, por acá en el chat estoy viendo una exactamente, el de cada cuánto ya respondimos el tema de la segmentación. ¿De dónde obtenemos la calificación de riesgo de la jurisdicción? Desde Strata, con nuestro equipo de AML, hacemos una construcción de esas tablas de calificación basándonos en diferentes fuentes. Entonces, el equipo de AML, el equipo experto, se sienta a analizar cómo se va moviendo año a año, dependiendo si hay cambios, y van generando esas tablas de riesgo de jurisdicción que son insumo para nuestro modelo. Entonces, lo pueden construir ustedes al interior de su organización, o nosotros también, pues, cuando tenemos los proyectos, actualizamos esos riesgos para que ustedes, sus modelos vayan muy específicos al detalle, ¿no? Listo, yo creo que con eso finalizamos el día de hoy. No sé, María. Joan, qué pena, Dime. queda una, que la han hecho ya 2 veces. ¿Cada cuánto se debe realizar la segmentación? Entonces, nuevamente, el tema de la segmentación. Entonces, primero, normatividad. Cumplimos con normatividad, por eso necesitamos tener muy claro qué información tenemos en este momento para cumplir, pero esto no quiere decir que si no tengo los datos no puedo, o de acá del proceso de segmentación van a salir recomendaciones para que empiecen a capturar. María, si me regalas un poquito con el micrófono, ¿me ayudas? Gracias. Entonces, de estos proyectos de segmentación les van a salir recomendaciones. Vengan, a futuro empiecen a capturar esto. Normalmente, cuando ya empiecen a capturar, viene esta calibración o estos procesos de segmentación. Entonces, tenemos que volver a segmentar porque ahora tengo nuevas variables capturadas. Entonces, analizamos. Normalmente, nosotros estamos calibrando anualmente. Anualmente estamos calibrando los modelos. Todo depende. Hay clientes que nos dicen a los 6 meses necesito calibrar o necesito volver a hacer el proceso de segmentación porque tengo nuevas líneas de negocio. Entonces, de eso depende mucho. Es mucho del negocio, pero ante todo, iniciar cumpliendo con la información que tenemos y posteriormente irlo mejorando, refinando, porque de eso se trata el sistema.